Sí. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, en este día domingo, último día y último domingo del mes de enero de 2021. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar delante de su presencia para alabar y glorificar su nombre. Le damos gracias al Todopoderoso porque Él ha estado con nosotros, Él ha estado con su iglesia Emaús, con su iglesia Betesda, ha estado el Señor presente en todo momento de nuestra vida. Es cierto que ha habido pruebas, ha habido situaciones complicadas, ¿verdad? Pero nuestro Dios ha sido fiel, hermano. Y en esta mañana hemos de disponer este tiempo para alabar y glorificar su nombre. Todos juntos como iglesia, alabemos y glorifiquemos al Señor. El propósito de hacer estas transmisiones es alabar y glorificar al Señor, es bendecir su nombre, porque en esta nueva normalidad lo tenemos que hacer. Y bueno, hermanos, les saludamos a todos ustedes, deseando que el Señor bendiga sus vidas en este día en que hemos de alabar su nombre. Y bueno, pues saludo a los siervos de Dios, a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de nuestra iglesia, y al siervo de Dios, nuestro hermano Gersaín García Arenas, pastor presbiterial. Les mandamos un saludo y deseamos que Dios también bendiga abundantemente sus vidas. Y bueno, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta reunión de esta manera, y dice así la palabra de Dios en el Salmo 47: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora, hermanos: exaltar y glorificar a nuestro Dios. Y bueno, también quería leerles un versículo de aquí del libro de Hebreos que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es nuestro Dios, hermanos, creador de todas las cosas, que en un instante pudo haber formado todas las cosas
por su poder. Pues bueno, antes de comenzar, vamos a orar al Señor. Hoy va a participar la familia Ortega Flores, hoy les toca participar, y después de orar, vamos a permitir que nuestros hermanos alaben al Señor con todo su corazón. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti para darte la gloria, para darte la honra, reconociendo que tú eres Dios, y como Dios gobiernas en el universo. Como Dios eres el creador de todas las cosas y de nuestra vida. Te agradecemos por tantas bendiciones que has dado a cada uno de nosotros. Te doy gracias por la iglesia Emaús, por los hermanos de la iglesia, Señor, que tú los has bendecido, que tú los has guardado. Te doy gracias por la iglesia Bethesda también, de Tlalmanalco, Señor, que nos unimos en esta mañana para alabar y glorificar tu nombre. Te bendecimos, Señor, te alabamos, glorificado sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de usar estos medios para glorificarte y para unirnos como iglesia, Señor. Muchas gracias te damos. Bendito seas para siempre. Lo único que queremos es exaltarte, glorificarte con todo nuestro corazón. Bendice a nuestros hermanos que van a participar, a mis hermanos de la familia Ortega Flores. Bendícelos, Señor. Y además, y a la familia también que va a participar, familia Mora Jique, Señor, que vamos a participar hoy. Te pedimos que nos bendigas. Gracias te damos en esta hora y te alabamos con todo nuestro corazón. Ponemos pues, Señor, en tus manos estos momentos donde deseamos con todo nuestro corazón que tú seas exaltado. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues vamos a permitir que nuestros hermanos alaben al Señor y les dejamos este lugar. Gloria a Dios. Alabe al Señor y estemos todos atentos, hermanos amados. Dios les bendiga. Dios, hermanos, la familia Ortega Flores y Ortega Dorantes los saluda. Hoy es el día de alabanza a nuestro Dios y vamos a empezar nuestro culto con unas pequeñas alabanzas. Vamos a abrir primeramente, hermanos, las Sagradas Escrituras en 2 de Samuel, capítulo 22, vamos a leer del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: habló David a Jehová palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Gloria a Dios, hermanos. Así Dios nos librará de esta situación que estamos pasando a nivel mundial. Vamos a abrir, hermanos, nuestro himnario de la iglesia. Vamos a entonar el himno 21 al Rey de los cielos, Jehová el glorioso. Claro que sí, hermanos, Él es el Rey glorioso de los cielos, de este mundo que hizo. Glorifiquemos al Señor, hermanos, con esta alabanza. Bendito sea Dios. Al Rey de los cielos, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Gran reverencia a Él le daremos, su nombre exalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me da, voy aseguro mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, gran tus esperanzas,
La paz de Dios, hermanos, reciban un saludo en el amor del Señor, un saludo para toda la iglesia, y dice la palabra de Dios: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, al corazón constrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con ese canto de los niños que dice: aunque pequeño soy. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a entonar el canto de los coros especiales, el número 17, cosas que ojo no vio. Y bueno, hermanos, a pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil por la pandemia, yo creo que todos estamos pues agradecidos, porque hasta ahora el Señor nos ha cuidado y no nos ha dejado. Yo creo que es un motivo para darle gracias a Dios, para estar pues agradecidos. Dice la palabra de Dios: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Vamos a entonar ese coro, el número 17, hermanos. Cosas de ojo no vio, ni oído oyó, te las he reservado. Lo que toque tu pie, a ti te lo daré, si mi palabra está en ti. Busco yo en ti confiar, y a manifestar la promesa que les di. A tus padres juré, no me arrepentiré. Tocaré este país, lo perdido restituiré, y el dolor que antes se vivió, y el gozo que tendrá nadie lamentará, porque trae mi salvación. Fortalezas caerán, resplandecerán, me manifestaré a ti. A tus padres juré, no me
hermanos, esta ha sido nuestra participación y les deseamos un saludo. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a mi hermano Armando, a mi hermana Elvira, a Adriel, a Karencita y a los hijos, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos, a esta familia, que el Señor siga conservando sus vidas fieles en el Señor, así como a todas las familias de la iglesia Maús y la iglesia Bethesda. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que han alabado y glorificado al Señor en esta mañana. Palabra de Dios. Y se prepara también la familia Mora Jíquez y la familia Leiva Mora, porque en esta mañana también ellos van a alabar y glorificar a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear debajo sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria sea a nuestro Dios para siempre. Sea Él glorificado y exaltado por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que alabamos y que hemos conocido y que glorificamos con todo nuestro corazón. Dejamos el lugar a nuestros hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos, es un gozo, una alegría en esta hermosa tarde, mañana, poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, poder exaltarle. La palabra de Dios dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y a ese Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a alabar en esta hermosa mañana con todo nuestro corazón. La familia Mora Jíquez, la familia Andrés Mora está muy agradecida con el Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias, hermanos. Pasamos nosotros momentos difíciles, pero el Señor ha sido con nosotros, como lo ha sido con usted, está con nosotros, está con su pueblo, y alabamos su santo nombre. Y estamos muy agradecidos por ello y por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Dice el himno 89, fuente de maravilloso amor para el alma eres mi Jesús. Y en estos tiempos, hermanos, que estamos pasando, esto es una realidad para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro ser, ¿verdad? Cristo Jesús, fuente inagotable de vida. Vamos a cantar este himno y alabamos al Señor. Fuente de maravilloso amor, para el alma eres mi Jesús, porque siendo aún tan pecador, por mí moriste nuestra cruz, me llenaste de tu plenitud, con tu presencia celestial. Cuán maravilloso manantial del santo amor eres, Señor Jesús. Oh, qué gloria siento en ti, qué alegría celestial, gloria sin ti, maravillosa, de gozo y paz eterna, hermosura sin igual, ay, en ti, Señor, rico y limpio manantial, de su divino amor, oh, maravilloso mi Jesús, que los cielos más sublimes
naciendo en mí, alegría celestial, gloria a ti, maravillosa, de gozo y paz eterna, hermosura sin igual, ay, en ti, Señor. Rico y limpio manantial, es tu divino amor. A su nombre, gloria, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos narra una historia donde los discípulos estaban en la barca y ahí estaba el Señor Jesús en esa barca durmiendo. Y entonces vinieron las olas y bueno, como ellos eran expertos pescadores que sabían cómo controlar las barcas cuando venía la tempestad, ellos decidieron controlar, ¿verdad? En ese momento de tempestad, la barca, pero era tan fuerte las olas que la barca casi se hunde, se voltea. Y entonces fueron al maestro y le dijeron, maestro, perecemos. Y bueno, cuando recurrieron al Señor Jesús, Él Todopoderoso, Él que creó los cielos y la tierra, hermanos, Él quien tuvo el poder para controlar las olas. Y dice la Escritura que se hizo tranquilidad, grande bonanza. Y así el canto 20 de los jóvenes dice, en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan a mi alma la pobre embarcación. Hoy, hermanos, algunos hermanos están pasando, hermanos, por estas olas inmensas, ¿verdad? Y tal parece que la barca, la familia está a punto de perecer, pero ahí está Jesús, ¿verdad? Que traerá la respuesta, la paz a su vida. Vamos a cantar este himno. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo que amelia el huracán, es hecho cual sangre a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y antes de temor terminar por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas de dolor, me manda de los vientos, malditos tempestad, los mares se detienen, la ola repulsó, y en Cristo mi palabra confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los cuales lamentos y antes de temor terminar por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, me libra de tristeza y alegra me calle, porque yo iré al cielo, canción de siempre amor, la fuente inagotable de mi también. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y años de temor terminar por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, Salvador, mi tiempo conmigo y Dios, que libra de tristeza y alegra al taller, porque yo iré al cielo, mansión de siempre amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y años de temor terminar por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y en esta hermosa mañana, hermanos, hemos de seguir alabando a nuestro Dios con este último canto, hermanos, que es una realidad para todos, en momentos de prueba, en momentos de alegría, en momentos de tribulación. Dice el himno 282, vida feliz de incomparable paz. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ofrece a todo aquel que cree en Él, que viene a Él, que le entrega su vida. Una paz que no como la que el mundo ofrece, ¿verdad? La que Cristo ofrece es una paz permanente, es una paz para siempre, en todo momento de nuestra vida. Vamos a cantar este himno, hermanos, y para la gloria de nuestro Dios, que este himno sea una realidad en Cristo Jesús. Los hermanos que están pasando por momentos difíciles, confiemos en el Señor, hermanos, y Él hará la obra en sus vidas, en nuestras vidas, y estamos seguros en Cristo Jesús. Vida feliz, incomparable paz, llena de amor, bendición solar, gozo y placer, celestial divina luz, gloria eterna, ven a mí, Jesús, qué felicidad, con Jesús ahora, dicha singular, su paz contemplar, su presencia gozo sin igual, su perfume sutil, satura mi ser. En las aguas encontrar salud, yo, mi Señor, por tu sangre salvo soy. Y soy feliz, muy feliz, mi Dios, qué felicidad, con Jesús ahora, dicha singular, su pastor contempla, su presencia gozo sin igual, su perfume sutil, satura mi ser. Cantemos al Señor nueva canción, al celebrar su divino amor. Nosotros de un nuevo corazón, gloria sin fin, demos al Señor, qué felicidad, con Jesús morar, dicha singular, su pastor contemplar, su presencia gozo sin igual, su perfume sutil, satura mi ser. A su nombre, gloria, hermanos. Esa es una realidad para el cristiano, para los que hemos conocido a Cristo Jesús. Yo le invito a usted, si no le ha entregado su vida, si no le ha entregado su corazón, venga a Cristo Jesús,
Él es el que nos da la fortaleza para que en medio de esta situación que hemos de pasar, que pasaremos porque no sabemos qué nos espera después, ¿verdad? Pero en el Señor estamos seguros. Y bueno, saliéndonos un poquito del protocolo, quisiera que cantáramos Noble sostén de la esperanza mía, hermanos. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice el salmista, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es nuestro Jesús, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y como Él sabía que esto acontecería, que todas estas cosas pasarían por causa del pecado del hombre, Él vino a morir en la cruz del Calvario para rescatar nuestra vida de la condenación, ¿verdad? Vamos a cantar por último este canto y después vamos a hacer una oración, hermanos, por todas las necesidades, amigo que nos escucha, ¿verdad? Si tú te encuentras enfermo, con una situación económica difícil, ven a Cristo Jesús, Él te ayudará. Sí, vamos a hacer esta oración. Y también les invito a todos los hermanos que ahí en sus hogares, usted reúna su ofrendita al Señor, usted que está ahí en su casa, junte su ofrenda, hermano, y entrégala a las tesorerías para la gloria de nuestro Dios. También con eso alabamos al Señor. Aleluya. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, solo el alma que tus fuerzas mías, tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. De ti soy fuerte, en la lucha desmayar podré. Si tú estás contigo, te hará misma muerte. Invito, hermano, para que nunca en la lucha, en los momentos difíciles, desmaye, no se aparte del camino de Dios. El Señor lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción,
pero confiar en quién, en Cristo Jesús, porque Él ha vencido el mundo. Vamos a orar por las necesidades en esta hermosa tarde que nos permite el Señor acercarnos a su presencia. Con mi hermana Anita. Señor Jesús, en esta mañana agradecemos primeramente porque nos das la oportunidad de alabar y bendecir tu hermoso nombre. Aunque no estamos reunidos físicamente, Señor, pero sabemos que tú escuchas la alabanza en el hogar de cada uno de los hogares, de los hermanos. Tú escuchas la alabanza, la oración de cada uno de los hermanos que en esta mañana ha dispuesto este momento para glorificarte a ti, al único Dios verdadero, Señor. En la iglesia, en nuestra familia espiritual hay necesidad de enfermedad, hay necesidad económica, hay necesidad de alguna otra cosa que quizá yo desconozco, Señor, pero que tú la sabes, que tú conoces la situación que en cada hogar se está viviendo, que en cada hogar se está experimentando, Señor. Yo te pido que tú bendigas el hogar de los hermanos, que tú les lleves la sanidad ahí a su hogar, que tú seas su proveedor, Señor, porque hemos confiado en el Dios verdadero, el único Dios que hace grandes maravillas. Lo hemos cantado y lo creemos porque lo vivimos todos los días. Tus misericordias y tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor. Y yo te pido que con todo mi corazón, con un corazón humilde, que escuches la oración de los hermanos que están pasando por enfermedad o por alguna necesidad, Señor. Yo te pido que escuches su oración y que si tú así lo quieres, Señor, respondas a su necesidad. En esta mañana te lo pido y también te pido que prepares nuestros corazones para la palabra que tú en esta mañana tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios, hermanos de la iglesia Bethesda, de la iglesia Emaús, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren bien, hermanos, y damos gracias a Dios por este día, hermanos, porque el Señor nos ha permitido alabar su nombre, nos ha permitido, hermanos, entonar estas bellas alabanzas, como entonábamos esa hermosa alabanza que cantaba la familia de nuestro hermano Armando, al Rey de los cielos, dice esta alabanza Jehová el glorioso. Cantemos con gozo en santa comunión. Y eso, hermanos, es lo que hemos hecho en esta mañana. Hemos adorado al Rey de los cielos, al Todopoderoso, al único Dios verdadero, hermanos. Es al que hemos venido a alabar, a adorar en esta mañana. Y bueno, nos gozamos, hermanos, el poder realizar este culto, no como lo hacemos tradicionalmente, no como quisiéramos, pero sí, hermanos, a través de estos medios que el Señor ha provisto, de estos medios que el Señor nos ha dado para poder compartir la palabra de Dios y alabar el nombre de nuestro Dios. El único objetivo, hermanos, como ya se ha dicho, como ya se ha mencionado, es alabar el nombre de Dios. No hay ningún otro propósito, no hay ningún otro objetivo, hermanos, sino que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Y bueno, el poder dedicar este tiempo, el poder dedicar, hermanos, este día para nuestro Dios, porque, hermanos, el día domingo es el día que hemos destinado para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, el día en donde dejamos todo y nos enfocamos en buscar a Dios. Y bueno, hermanos, vamos a considerar en esta mañana, hermanos, la palabra de Dios, el tema de este día, que hemos de decir, hermanos, que, bueno, no es que sea un tema, no vamos a decir que es un tema complicado, pero sí es algo que debemos, pudiésemos decir, hemos de manejar de una manera muy precisa, con mucha atención. No podemos ir más allá de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y bueno, el tema de esta mañana, hermanos, que tiene que ver con, bueno, la sección de apologética, dice:
los dinosaurios y la Biblia. Y bueno, como les decía, hermanos, es un tema en el cual debemos tratar y debemos considerar de una manera muy cuidadosa, porque, bueno, el mundo, los científicos, la ciencia, el hombre ha hablado y ha dicho mucha información sobre este tema, sobre el tema de los dinosaurios, basándose en toda esta teoría de la evolución. Pero nosotros, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en esta mañana y nos vamos a enfocar, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Por eso les decía hace un momento, hemos venido en esta mañana a alabar al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que vamos a considerar, hermanos. En esta mañana vamos a considerar y vamos a hablar del Dios creador de todas las cosas. Y para esto quisiera que abrieran sus Biblias, que buscaran ahí en el libro de Génesis. Génesis, hermanos, capítulo número 1. Capítulo número 1, versículos del 20 al 27. Vamos, hermanos, a leer este pasaje de la palabra de Dios. Génesis, capítulo número 1, del 20 al 27. Vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos, hermanos, entonces a considerar este tema que, como les decía, bueno, se llama la Biblia y los dinosaurios. Insisto, hermanos, no vamos a hablar, y en esta mañana no vamos a tocar el tema en base a las teorías científicas, en base a lo que la ciencia dice, en base a lo que el mundo dice, en base a lo que, bueno, se ha hablado y se ha dicho mucho con respecto a lo que pasó con los dinosaurios, en qué momento existieron, en qué momento estuvieron presentes aquí en la Tierra, y se habla mucho de los fósiles, se habla mucho de estos animales que, bueno, eran animales impresionantes, pudiésemos decirlo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no vamos a hablar, hermanos, de lo que la ciencia dice, porque si lo hacemos, bueno, estaríamos queriendo mezclar lo que la evolución dice con la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, cuando hablamos de la creación, no tenemos que buscar armonizar la ciencia con lo que la palabra de Dios dice, porque se ha caído mucho en ese error, hermanos, como lo vamos a ver en el tema, el querer armonizar. Bueno, la ciencia dice esto, ¿cómo yo eso que dice la ciencia lo puedo armonizar, lo puedo aplicar, puedo hacer que la palabra de Dios compruebe o muestre eso que la ciencia dice? ¿Cómo podemos combinarlos o mezclarlos? Es como agarrar
piezas de 2 rompecabezas. A lo mejor algunas piezas iban a encajar, pero va a llegar un momento en el que ya todo no va a coincidir, va a llegar un momento en el que chocan, en el que la Biblia, la palabra de Dios, va a chocar con lo que la ciencia dice. Y bueno, muchos en su intento de querer hacer que la ciencia, las teorías científicas y la palabra de Dios armonicen, han llegado a distorsionar, a querer forzar que la Biblia diga algo que no sabemos o querer dar un significado más allá de lo que la Biblia dice. Pero vamos a ver, hermanos, en esta mañana lo que la palabra de Dios te enseña. Ese es el objetivo, la Biblia y los dinosaurios. La Biblia, o sea, lo que dice la Biblia, y no vamos a hablar más allá de lo que la Biblia enseña. Entonces, vamos a intentar hacer esto, hermanos, con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Y para eso, bueno, quisiera poner sobre, bueno, hablar de manera principal algunos aspectos, algunos fundamentos. Vamos a hablar de algunas cosas. Primeramente, antes de llegar a este punto, vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que tener muy claras en cuanto a lo que ocurrieron en la creación, ¿sí? Para hablar en este caso, de lo que ocurrió con los dinosaurios, de todo lo que pasó. Primero, hermanos, tenemos que tener muy claro lo que pasó en la creación. No podemos llegar y decir, es que la ciencia dice que miles de millones de años, y los fósiles que tienen miles de millones de años, y las eras. No, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. No vamos a armonizar la ciencia con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y desde el versículo número 1 de Génesis 1, hermanos, encontramos lo que es una declaración clara. La declaración que encontramos en el versículo número 1 en cuanto a la creación es clara y precisa, exacta, en cuanto a lo que ocurrió en la creación, pero también en cuanto a quién fue el creador de todo. Génesis 1:1, vaya usted a sus Biblias, tenga ahí su Biblia, porque vamos a ir considerando algunos aspectos. No vamos a hablar de todo Génesis 1, porque el tiempo no nos da, tenemos el tiempo limitado, y si me paso del tiempo me van a llamar la atención, pero vamos a ver aspectos muy precisos para entender. Son verdades fundamentales que todo cristiano, hijo de Dios, debe de tener claro. Y dice el versículo número 1 de Génesis, capítulo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es hermanos, como les decía, una declaración clara y concisa, precisa y corta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermanos. Esta es una declaración fundamental, así es como la revelación abre, como la revelación, la palabra de Dios que tenemos, la palabra revelada a nosotros inicia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo, hermanos, esto fundamental y de suma importancia. Muchos han querido decir de Génesis capítulo número 1, 2 y 3, es que esto es algo mitológico, es algo fantasioso, es algo que no tiene mucha importancia. No hay que hablar de eso porque no es importante, hermanos. Esta verdad es fundamental y de suma importancia para todo aquel que se dice ser hijo de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, el que ha creído que el Señor Jesucristo es único y suficiente Salvador, afirma, no es una teoría, es una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto, hermanos, nos manifiesta una cosa: el poder y la gloria de nuestro Dios. Por eso mencionaba el canto que entonaban nuestros hermanos: al Rey de los cielos, Jehová el glorioso. Esta afirmación, hermanos, nos enseña y nos muestra que nuestro Dios es glorioso, es poderoso, es todopoderoso. La creación, hermanos, es una evidencia del poder de nuestro Dios, de la omnipotencia de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos que nuestro Dios es todopoderoso? Dice el Salmo número 19, versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
La creación, hermanos, es obra de Dios. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice también en otro pasaje en Romanos capítulo número 1. Capítulo número 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué fue lo que manifestó Dios? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, eso dice Pablo, eso es invisible. Su eterno poder y deidad, eso invisible, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. ¿Cómo entendemos el poder, la deidad, la gloria, lo magnífico que es nuestro Dios? En la creación. Por eso insisto, Génesis capítulo número 1 es fundamental en el cristianismo. No podemos quitar esos pasajes, esos capítulos y hacerlos a un lado. En el principio, hermanos, creó Dios los cielos y la tierra. Eso, hermanos, es una afirmación. Y dice este pasaje, creó Dios en el principio. Ahí inicia el relato bíblico, inicia el tiempo, inicia a correr el tiempo como lo conocemos y dice, creó Dios. ¿Quién fue el que creó las cosas desde el principio? Bueno, esta palabra creó, hermanos, es una palabra que en el original es usada solamente para señalar el poder creativo de nuestro Dios. Esta palabra creó es solamente para indicar el poder de Dios que se manifestó en la creación. Entonces, esta palabra solo es aplicable a Dios. El hombre no puede crear, así como lo hizo Dios, el hombre no puede crear, no puede hacer cosas de la nada como lo hizo Dios. Esto solo es aplicable al único Dios verdadero. Y Dios, para hacer esto, hermanos, no usó alguna materia que ya existía anteriormente, no. Dice Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo número 11. Tenemos que tener, hermanos, muy claras estas verdades, estas afirmaciones, para no dejar lugar a lo que la ciencia dice. Es que la ciencia dice que hace millones de años ocurrió una explosión y de ahí se empezó a expandir el universo y luego surgió la materia. Y no, hermanos, no vamos a armonizar la Biblia con eso. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Hermano, ¿cómo fueron creadas todas las cosas? Hebreos capítulo número 11, versículo número 3. En el principio creó Dios. ¿Cómo ocurrió eso que Dios creó? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Nosotros creemos. Por eso les decía, es algo fundamental en el cristianismo, que haber sido constituido el universo, que el universo fue formado, fue creado, ¿cómo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos, se formó todo en el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, hermanos, hizo todo con el poder de su palabra. En el principio creó Dios. Fue obra, hermanos, entonces, de Dios, del poder de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, hizo todo lo que conocemos. Este versículo número 1 es una afirmación, una verdad que se resume en que Dios creó todo. Y bueno, lo que dice más adelante es cómo fue que Dios creó todo. Los siguientes versículos nos narran cómo fue que Dios hizo todo lo que conocemos. Pero esta verdad resume todo. En el principio creó Dios. Entonces, la creación, hermanos, es un acto sobrenatural de Dios. Fue algo instantáneo. Fue algo hecho con el poder y la sabiduría del único Dios verdadero. Tener claro eso, fue algo instantáneo. No hubo procesos naturales de miles de millones de años, no hubo procesos biológicos, no. Fue algo instantáneo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por el poder de la palabra del único Dios verdadero. Y nos dice
que la creación fue creada. Pero el versículo, hermanos, también tenemos que ver ahí que, bueno, nos afirma que hubo un inicio, hubo una creación, pero no dice, en el principio se crearon los cielos y la tierra. Y ya deja lugar a la duda y a la especulación. ¿Quién lo creó? Pues fue una explosión, fueron fuerzas naturales, fueron procesos de miles de millones de años. No, dice Dios. En el principio creó Dios. Se dice quién fue el que creó todo. Fue Dios. Hermanos, como les decía, esto nos enseña que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra de Dios es un Dios, es el único Dios verdadero y Él es omnipotente. Él es incomparable. Hermanos, nuestro Dios está por encima de todo y de todos. Él creó todo. Él gobierna la creación. Él sustenta la creación, hermanos. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, la Biblia nos enseña en qué momento ocurrió todo, pero también quién fue el origen de todo lo que existe. ¿Y quién fue el origen, hermanos? Dios. Dios, hermanos, es el origen del todo. La Biblia nos enseña entonces, hermanos, que nuestro Dios es el Todopoderoso. Insisto, no fueron procesos de miles de millones de años. Fue, como lo vamos a ver, en 6 días por la palabra de Dios. Evidencia de que nuestro Dios es el Todopoderoso. Y esta verdad, hermanos, esta declaración, insisto, fundamental, hace a un lado todas las creencias que niegan la existencia de Dios. No es que Dios no existe, no, Dios existe y Él es el que creó todo. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? La creación, los cielos muestran, hacen evidencia la gloria de Dios. Esta afirmación, hermanos, hace a un lado la creencia de que todo lo que existe fueron por procesos naturales de miles de millones de años. Los incrédulos, hermanos, el mundo busca hacer un lado la existencia de Dios y quieren explicar. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos entender como un niño. Oye, papá, ¿por qué esto pasa así? Bueno, ocurre por esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así somos nosotros como seres humanos muchas veces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y queremos entender todo. Hermano, pero ¿por qué? ¿A poco son 6 días? ¿Y por qué? ¿Y por qué, hermanos? Hebreos 11:3. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y vuelvo a lo que decía hace un momento. Fue un acto sobrenatural de Dios, fuera de lo natural. De manera, hermanos, que como seres humanos no vamos a explicar por medio de la ciencia, por medio de nuestra capacidad limitada, lo que ocurrió en la creación. No lo vamos a explicar. Pero por la fe creemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, no hay paso a decir es que tenemos que explicarlo de una manera racional, humanamente hablando. No hay un proceso, no hay una metodología para explicar lo que Dios en su infinito poder hizo. Para eso tendríamos que entender quién es Dios al 100% y no lo podemos entender, hermanos, pero Dios, con su poder, hizo todo lo que existe. Dios, hermanos, con el poder de su palabra, trajo existencia todo lo que existe. De la nada, hermanos, Dios creó todas las cosas. Por eso, hermanos, en esta mañana hemos alabado y bendecido el nombre de nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Hermanos, al nosotros tener claro esto, al tenerlo presente, al creer esto, al no dejar lugar a la duda, eso nos lleva a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y lo declaramos y lo decimos, Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el creador de todas las cosas. A Él, hermanos, es al que tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra vida. A Él es al que los tenemos que sujetar. Y vamos a avanzar un poquito, hermanos, porque bueno, el tiempo corre, desafortunadamente.
Y dice en el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Señor empezó empezó a llevar a cabo la creación, de manera que el hombre no estuvo desde el día 1, no estaban las condiciones dadas para que estuviera desde el día 1, pero el Señor día a día fue creando, fue dando forma, fue creando las condiciones para que el hombre pudiese habitar la tierra. En este punto no había condiciones. Esta expresión, la tierra estaba desordenada y vacía, significa que en este momento la tierra no era apta para ser habitada. Pero conforme pasaron los días, insisto, los días, como vamos a ver más adelante, no conforme pasaron los miles de millones de años, no, conforme fueron pasando los días, Dios fue creando, Dios fue formando, así como un alfarero pone la masa, la bola de barro y le empieza a dar forma. El Señor, hermanos, empezó a dar forma al universo conforme fueron pasando los días. Y dice, y las tinieblas, había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos, hermanos, entonces que el Espíritu Santo, Dios, estaba, la Trinidad estaba trabajando en ese momento, estaba llevando a cabo la obra. Aquí es una afirmación y es un recordatorio de lo que es Dios, hermanos, el que desde el principio está llevando a cabo la creación. No fue que Dios encontró materiales y él ya con esos materiales empezó a hacer las cosas. No, él desde el principio creó todo de la nada. Y hay una expresión, hermanos, que también tenemos que tener muy clara en la creación, para entender la creación. Y le encontramos, hermanos, en los siguientes versículos. Versículo número 3. Ya tenemos claro que Dios creó todo. Desde el principio fue Dios el que tomó el control de todas las cosas y creó todo. ¿Cómo ocurrió esto? Ya lo mencionamos, pero en cada día se hace mención. Versículo número 3, y dijo Dios. Versículo número 6, luego dijo Dios. Versículo número 9, dijo también Dios. Versículo número 11, después dijo Dios. Versículo número 14, dijo luego Dios. Versículo número 20, dijo Dios. Versículo número 24, luego dijo Dios. Y versículo número 26, entonces dijo Dios. En cada uno de los días, hermanos, se hace mención de esto. Y dijo Dios, entonces dijo Dios, luego dijo Dios. Esto, hermanos, no es un dato que tenemos que pasar por alto. No es tenemos que poner mucha atención en esta expresión, dijo Dios, para entender que el cosmos, el universo, la tierra, no fue creada por casualidad. Es que por casualidad hubo una explosión y por casualidad se formó todo y por casualidad una célula ahí empezó a alimentarse de organismos vivos y por casualidad empezó a desarrollarse y luego creció como un pez. No fue por casualidad nada, hermano. Dijo Dios. Hermanos, ese fue el origen de todo lo que Dios dijo. La palabra de Dios, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, hermanos. El Dios omnipotente, en el versículo número 3, habla por primera vez. Y dijo Dios. Y así es como el Señor empieza a obrar en el mundo, hablando. Esto, hermanos, nos da a entender algo. Estas expresiones, y dijo Dios, sea, fueron órdenes que Dios dijo, órdenes que Dios dio. Hermanos, y tenemos que tener muy claro que esas órdenes recibieron una respuesta inmediatamente.
no en miles de millones de años, no. Inmediatamente, hermanos, Dios dio la orden y se hizo. Y dijo Dios en el versículo número 3, sea la luz, y fue la luz. No fue un proceso, fue instantáneo, algo al momento. Hubo una obediencia instantánea, hermanos, a la ordenanza, al mandato de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, empieza a dar forma a partir de estos pasajes, y todo con un propósito. Insisto, crear las condiciones para que el hombre pudiese habitar la tierra. Todo surge, hermanos. En cada uno de los días todo surge, todo se forma, todo se crea, todo toma un lugar, un orden, como resultado del mandato de Dios. Dios dio la orden, hermanos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder, hermanos, que tiene la palabra de nuestro Dios. Él da la orden y las cosas se crean. Creemos que el universo fue constituido por el poder de la palabra de Dios, de manera que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué, hermanos? Por el poder de la palabra de nuestro Dios. Y todo, hermanos, fue creado mediante el poder de su palabra. Dice Juan capítulo número 1, versículo número 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor, hermanos, dio la palabra, y Dios, y todo fue hecho al instante, hermanos. Insisto, nuestro Dios es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Ahora, rápidamente, vemos también, ya vimos que el Señor creó todo. Ya vimos que Él tomó el control de todo en la creación desde el principio hasta el final. Ya vimos cómo ocurrió todo por el poder de la palabra de Dios, dando una orden que tuvo un resultado al instante, al momento. Vamos a mencionar, hermanos, rápidamente en cuánto tiempo ocurrió esto. Algunos dicen, hermanos, que este relato de Génesis capítulo número 1 es una alegoría, es un lenguaje simbólico. He escuchado, hermanos, a hombres, a predicadores que dicen que no podemos tomar de manera literal lo que el pasaje lo que Génesis capítulo número 1 dice. No lo podemos tomar de manera literal. Es un lenguaje alegórico, es algo simbólico, es para que entendamos, no es algo literal. Hermanos, ellos afirman y dicen que los 6 días que se mencionan en Génesis capítulo número 1 no son de 24 horas, sino que son periodos, largos periodos de tiempo. Y lo que ellos, y para afirmar esto, ellos dicen, es que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Hermanos, no podemos sacar de contexto los pasajes y afirmar este tipo de cosas. Dice la palabra de Dios, y lo leemos literalmente, no hay espacio a la duda o a alguna interpretación personal o alguna especulación que podamos hacer. No hay espacio a la duda, hermanos. Lo vemos, versículo número 5. Al final, y fue la tarde y la mañana un día. Lo vemos más adelante, versículo número 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo número 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo número 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo número 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo número 31, fue la tarde y la mañana el día sexto. Fue la tarde y la mañana, así termina, en cada uno de los días se hace esta expresión, y fue la tarde y la mañana el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, hermanos, esta palabra día. Bueno, los estudiosos, los comentaristas afirman que puede tener 2 tipos de interpretaciones, pero en este caso, hermanos, día, cuando va acompañado de un número 1, 2, 3 y 4, es para entender que son días literales. Ahí lo dice la palabra,
Nosotros lo acabamos de leer, no es que yo esté interpretando, o sea, una consideración mía, no. Es lo que la palabra de Dios dice. Día 1. Entonces, hermanos, fue la tarde y la mañana. No fueron miles de millones de años. Es que cada uno de los días, dicen estos hombres que quieren armonizar la Biblia con la ciencia, es que con la Biblia con la ciencia. Es que cada uno de los días son eras geológicas, son largos periodos de tiempo. Ya lo leímos. Fue la tarde y la mañana el día 1, fue la tarde y la mañana el día 2. Entonces, hermanos, no hay que buscar armonizar la Biblia con la ciencia. La Biblia, hermanos, es suficiente, no necesita la validación de nada. Muchos científicos han descubierto cosas y han dicho lo que la palabra de Dios dice es cierto. Pero, hermanos, aunque los científicos no descubran o afirman nada, la palabra de Dios es verdadera. No necesita validación o ser autentificada, no. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente y verdadera. Entonces tenemos que tener muy claro esto, hermanos. Días literales, días de 24 horas, días de tarde y de mañana, no otra cosa. Teniendo esto claro, hermanos, entramos ya de manera breve a la parte de, bueno, lo que la escuela dominical nos indica de los dinosaurios. Al hablar de esto, hermanos, insisto, no podemos hablar de las teorías científicas porque sería validar la evolución. No podemos querer acomodar las teorías con la palabra de Dios. Hay que apegarnos lo más posible a lo que la Biblia dice, hermanos, y no ir más allá. Insisto, muchas veces como seres humanos tenemos dudas, tenemos preguntas, queremos saber más y más y más, pero la palabra de Dios no nos da más información. Y si no tenemos más información de eso en la Biblia, hermanos, no tenemos que divagar o especular en otras cosas. Entonces, en el día número 5, vemos que fueron creados, dice el versículo número 20, en las aguas, dice, produjeron seres vivientes. Dijo Dios y el agua produjo seres vivientes. Ahí aparecieron los seres vivientes. Hermano, ¿cómo podemos explicar esto? Es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Es el poder de nuestro Dios. Y las aves que vuelan sobre la tierra y la expansión en los cielos. Y dice el versículo 21, y ahí es donde podemos hacer una afirmación, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esta palabra, los grandes monstruos marinos, la palabra monstruos, tiene que ver con animales grandes. Literalmente, hermanos, esta palabra monstruos marinos, habla de criaturas de gran tamaño y se puede interpretar como serpientes, como animales grandes, reptiles grandes. Dentro de lo que ocurrió en la creación, hermanos, el Señor creó a estos animales que nosotros ahora llamamos y se han llamado dinosaurios. Se crearon en ese momento, el Señor en su poder creó a estos animales. Dice más adelante en el versículo número 24, produzcan la tierra seres vivientes. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia y serpientes y animales de la tierra. Aquí podemos afirmar, hermanos, que fueron creados todos los animales, incluyendo estos animales que se extinguieron con el paso del tiempo, los dinosaurios. Ahí fueron creados, hermanos. No fue que haya habido un tiempo en el que gobernaron los dinosaurios y luego un cataclismo los eliminó y hubo vida nueva. No ocurrió eso. En esos días, en los días que acabamos de leer, en ese momento ocurrió la creación de estos seres que ahora conocemos por medio de los fósiles, por medio de la evidencia que encontramos. Ahora, rápidamente, una pregunta que surge: si en algún momento pudieron haber convivido estos animales con el hombre, con el ser humano. Bueno, insisto, hermanos, no podemos hablar más allá de lo que la palabra de Dios dice. Pero aquí en lo que acabamos de leer de Génesis,
vemos que Dios creó a todos los animales y luego creó a los monstruos marinos, a las bestias de la tierra y luego creó al hombre. Entonces podemos decir que sí hubo cierta convivencia. Ahí en Job, hermanos, capítulo número 40, versículo número 15, se menciona algo. Y bueno, ha habido muchas, unos que interpretan este pasaje de una forma y otros que lo interpretan afirmando que lo que se menciona aquí, pues sí es un animal de este tipo, un dinosaurio. Dice aquí en Job capítulo número 40, versículo número 15, he aquí ahora Behemoth. Hay algunos que afirman que este animal era un búfalo de agua, o un hipopótamo, o un elefante por las características, pero vamos a ver algunas características en particular que nos hacen ver que es un animal que no tiene nada que ver con estos. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Ahí está el Señor, dice, este animal yo lo hice y lo creé, lo formé como a ti, hijo. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos y sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Entonces, algunos comentaristas dicen, es que es un animal de estos, un elefante. Pero dice en el pasaje, su cola mueve como un cedro. Bueno, algunos comentaristas dicen que es un animal que tenía una cola muy grande. Entonces, hay algunos que dicen, este animal que se está narrando aquí, pues pudo haber sido un dinosaurio. Y Job los conocía. Job en ese tiempo pues tenía claro la existencia de estos animales. Entonces, insisto, hermanos, esto es lo que la palabra de Dios enseña. No podemos ir más allá que bueno, lo que se dice mucho en la ciencia, incluso en el cine. No podemos ir más allá, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que convivió el hombre con estos animales, pues podemos decir que sí, porque Job conocía a estos animales. Ahora, hermano, ¿por qué estos animales no existen en la actualidad? La ciencia ha querido dar muchas explicaciones de lo que ocurrió hace miles de millones de años. ¿Qué es lo que pudiésemos decir? Que estos animales, hermanos, se pudieron. Bueno, no lo afirma la palabra de Dios, pero insisto, es apegarnos a lo más posible a lo que la palabra de Dios dice. Estos animales desaparecieron con el paso del tiempo. Y hay algunos comentaristas que dicen, estos animales desaparecieron durante el diluvio y después del diluvio. Después del diluvio, antes del diluvio eran condiciones en el mundo distintas a cómo fueron después del diluvio. Las condiciones climáticas fueron distintas y eso pudo haber hecho que estos animales con el paso del tiempo se perdieran. Así, hermanos, como en la actualidad hemos visto cómo muchas especies se han extinto, han desaparecido completamente y solo las vemos en fotografías. De la misma manera, estos animales, con el paso del tiempo, pudieron haberse ido desapareciendo por los cambios en las condiciones climáticas, por el mismo diluvio desaparecieron. Esto, hermanos, es lo que podemos decir de estos animales. No podemos afirmar más porque la palabra de Dios no nos dice más. No podemos afirmar, sí, esto y lo otro, la ciencia dice esto y lo otro, que un meteorito. No lo podemos decir, hermanos, porque, insisto, sería validar lo que la evolución y la ciencia dice y la escuela dominical nos dice la Biblia y los dinosaurios. Y la Biblia vemos en la palabra de Dios que Dios creó todo y junto con eso que creó a estos animales. Con el paso del tiempo fueron desapareciendo, se fueron extinguiendo como en la actualidad pasa y bueno, el Señor en su soberanía permitió que así ocurriese todo esto. Esto no nos va a hacer dudar de lo que el Señor hizo en la creación. Esto no nos va a hacer dudar. Y hermano, yo quiero entender más, conocer más. No lo podemos afirmar porque la palabra de Dios no nos dice y esto no nos va a hacer dudar que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, y nos sujetamos, consideramos lo que la Biblia dice
y no podemos decir más allá. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos la Biblia y eso es suficiente para nuestra vida. Hay muchísimas cosas que el hombre trata de entender, pero lo más importante, hermanos, que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios nos muestra que Dios creó todas las cosas. Hermanos, si ese Dios que creó todo tuvo un plan para que un día el Señor Jesucristo viniera a este mundo y muriera por nosotros. Ese mismo Dios, hermanos, que creó todo con el poder de su palabra, ahora nos ha dejado este libro, hermanos, que también es su palabra. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios, sujetarse a lo que la palabra de Dios dice. Así como usted cree, como creemos que la palabra de Dios tiene poder para crear todo, debemos sujetarnos a esa palabra todopoderosa y obedecer a nuestro Dios. Entonces, esto es lo que podemos decir de la creación, esta es la información que podemos dar, hermanos, y bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a tener claro todo esto, a que no haya duda. El enemigo va a querer meter duda, va a querer meter preguntas, dudas, para cuestionar lo que la Biblia dice. Pero si creemos que la palabra de Dios es suficiente, hermanos, nosotros creeremos por la fe que todo fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Si no fue procesos naturales, no fue magia como por ahí alguien decía, no, fue el poder de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es el único digno de ser alabado, hermanos. Y si usted cree que Él es el Todopoderoso, hermanos, sujétese, entregue su vida al Señor, sujétese al Señor, reconózcalo como su único y suficiente Salvador. Y si así lo hace, algún día estaremos para siempre con nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a creer en Él, nos ayude a confiar en lo que la palabra de Dios dice. No busquemos en la ciencia para querer satisfacer esa duda. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor. Y uno de los principios sobre los cuales el cristianismo se ha fundamentado es la suficiencia de las escrituras. Señor, tu palabra es suficiente. Tu palabra, Señor, es lo único que tu iglesia necesita, hermano. Señor, no necesitamos, Señor, complementar la Biblia con la ciencia, con psicología, con lo que otros científicos dicen. No necesitamos, Señor, traer científicos, personas preparadas, astronautas. No necesitamos traer a nadie, Señor, para poder dar validez a la palabra. Tu palabra es suficiente. Tu palabra, Señor, es todopoderosa. Tu palabra, Señor, es verdadera. Y nosotros, Señor, hacemos bien en sujetarnos a ella. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en ella. Que no haya duda, Señor, que no haya lugar para la duda, para la incertidumbre, la incredulidad en nosotros. Que no haya lugar, Señor, para la especulación, sino que creamos, Señor, que tú formaste todo por el poder de tu palabra en 6 días, como lo dice el capítulo número 1 de Génesis, Señor. Y tú creaste los animales, esos animales que ahora ya han desaparecido, tú los creaste, Señor, y en tu soberanía permitiste que se extinguieran, Señor. Gracias, Señor, te doy por lo que tu palabra nos dice, porque estamos en algo seguro, en algo confiable, en algo firme, Señor, y lo que tú has dejado dicho en tu palabra es suficiente para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a creer en lo que tu palabra dice, ayúdanos a confiar en ella, y de esa manera, Señor, tu nombre será glorificado. Que te adoremos, Señor, y que te glorifiquemos a ti, el
el único Dios verdadero. Muchas gracias, Señor, te doy por tu palabra, por estos momentos, y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están conectados, mis hermanos de la iglesia Bethesda. Bendice a mis hermanos de la iglesia, Señor, a cada uno de ellos. Yo te pido por ellos, Señor, que les bendigas, les fortalezcas y que ellos se mantengan fieles y firmes, Señor, hasta el día de tu venida en medio de esta prueba que estamos pasando. También te pido por mis hermanos de la iglesia Emaús, que permanezcan firmes, que estas iglesias, Señor, permanezcan firmes, y los demás hermanos que vean esta transmisión, este video, permanezcan firmes. Y si en alguno, Señor, hubiese esa duda, que tu Espíritu Santo le convenza a través de tu palabra, de lo que tú dices, y de esta manera, Señor, podemos darte la honra y la gloria a ti, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, por estos momentos, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos, hermanos, a leer nuestro Salmo número 23, y de esta manera, damos por terminada esta transmisión. Dice este Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor sea con todos ustedes. Sigamos adelante, hermanos, fieles en el camino de Dios. Los tiempos son difíciles, pero en el Señor estamos seguros, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. La paz de Dios.